Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Mente Abierta. Tengo algunas cuantas imágenes que mostrarles. Por ejemplo, esta, durante la entrada de las tropas de Napoleón, en los edificios había antenas fractales. El emperador, el buen amigo Napoleón, era muy apreciado en San Petersburgo. Muchos se preguntan contra quién peleó el ejército francés. Después de la ocupación de la ciudad por los franceses, varios incendios estallaron casi simultáneamente, que culminaron con el fuego de Moscú y la dejaron en manos de las tropas francesas. Muchos oficiales escaparon y dijeron que era un incendio extraño, porque ardía de arriba hacia abajo. Todo ardía, la madera, el hierro de las vallas, las paredes, pero todo venía de arriba, del cielo, y venía en forma de bolas de fuego. Estas caían sobre la gente, sobre las casas y caballos, creando caos y desesperación. Durante más de 100 años en los grandes bosques, en el actual Bielorrusia, las tropas bolcheviques también recibieron el mismo trato. Bolas de fuego que cayeron precisamente sobre los soldados, armas y caballos, pequeños pueblos o lugares donde acampaban los bolcheviques. Al comienzo del último reinicio, una parte de las personas que poblaban Europa Occidental lograron refugiarse en los bosques vírgenes de ese periodo de Bielorrusia, continuando viviendo de los conceptos y con la poca tecnología que aún se guardaba en Tartaria, mientras la desarrollaba hasta que fueron atacados por los bolcheviques y tropas soviéticas. Las humillantes derrotas de estos últimos han constituido hasta relativamente recientemente el secreto de estado del Imperio Soviético. Con el paso del tiempo, estos refugiados fueron asimilados en la gran masa de pueblos soviéticos. Se cree que hace muy poco el gobierno ruso reconoció oficialmente a través de su presidente la existencia de un gran imperio tartariano. Mostraban por ahí algunos mapas. La conjetura es que Rusia posee actualmente mucha tecnología tartariana en diversas esferas seguras y militares, especialmente después de la recaptura de Crimea. Se han puesto a pensar en la ingeniería inversa, por ejemplo. La tecnología militar está avanzada por unos cuantos años delante de la que tenemos actualmente. La arquitectura, la energía y la estética. Quizás esta imagen nos muestra el proceso mediante el cual los edificios recolectaban el éter de la atmósfera. Los edificios diseñados con una arquitectura impresionante no solo eran estructuras habitables, sino que también cumplían una función esencial, la recolección del éter. Este éter, considerado por algunos como una forma de energía sutil, era vital para el equilibrio y la armonía en el entorno. En el corazón de este proceso se encuentran materiales como el cobre y el mercurio. El cobre, conocido por sus propiedades conductoras, jugaba un papel crucial en la captación de esta energía. Por otro lado, el mercurio, con su capacidad de resonar a diferentes frecuencias, actuaba como un armonizador, facilitando la conexión entre el edificio y el éter circundante. La arquitectura de estos edificios no solo era estética, aunque estaba diseñada para maximizar la recolección de éter. Vemos ahí el proceso: cobre, mercurio, armonizador, resonador, frecuencia, almacenamiento. Cobre, la parte en la cima; mercurio, un armonizador, un resonador, la frecuencia y almacenamiento. Los coches eléctricos Krieger, presentados en el concurso de París 1898. Estos coches eléctricos Krieger se presentaron en un concurso de carruajes de París en 1898. La presentación de estos coches eléctricos Krieger en el concurso de carruajes de 1898 marcó un momento crucial en la evolución de la movilidad eléctrica. La presentación de los coches eléctricos Krieger en el concurso de carruajes de París marcó un momento decisivo que subrayó el potencial de la movilidad eléctrica. Este es otro coche eléctrico de 3 ruedas proporcionado a huéspedes ricos de hoteles prestigiosos. 1922, Washington DC. Como en los supermercados, ¿no? Cuando vas, que te ofrecen tu carrito
pero eso es para las personas con sobrepeso. ¿Qué utilidad tendría un carro eléctrico en algún hotel de lujo? Quizás porque eran enormes las distancias. La cosa es que ahí está este hecho. Chequen todas estas imágenes. En el dominio del magnetismo, se ha descubierto que el plasma y otros componentes energéticos trabajaron intensamente en los paralelos magnéticos y meridianos de la Tierra. Estos puntos se consideran conductores de energía, donde los obeliscos y cetros voltios actuaban como marcadores para la geomancia eléctrica utilizando sigilo simétrico. Los pilares de frecuencia hermenéutica, representados por figuras como Baphomet, se erigen como caduceos. Actúan como antenas que absorben energía del éter. El proceso genera ondas de aire, a lo que hoy conocemos como radio, que emite frecuencias mientras los hechizos se entrelazan con las vibraciones magnéticas. El fenómeno cristaliza fractales de tetraedros energizados, especialmente en las plantas de energía de los templos antiguos. Los sistemas eléctricos sagrados de la Tierra, en su esencia, se transformaron en máquinas de succión de almacería, utilizando piedra piezoeléctrica y una base de cemento de sílice. Quería compartirles esta idea, no sé qué opinen de ella, para la función de muchos de estos pilares y grandes torres, o los cetros reales que llevaban los reyes. En este artículo, los rayos de la muerte de Tesla, los rayos violeta, un tanque inalámbrico Teleforce de Tesla, el rayo de calor de Arquímedes, noticias de un pasado futurista, un tanque inalámbrico, una pistola de bobina. La pistola de bobina, también conocida como rifle Gauss, un tipo de impulsador de masa que consta de una o más bobinas utilizadas como electroimanes en la configuración de un motor lineal que acelera un proyectil ferromagnético o conductor a alta velocidad. En casi todas las configuraciones de pistola de bobina, las bobinas y el cañón de la pistola están dispuestos en un eje común. Una pistola de bobina no es un rifle, ya que el cañón es de animaliza, no estriado. El nombre Gauss se refería a Carl Friedrich Gauss, quien formuló descripciones matemáticas del efecto magnético utilizado por los cañones aceleradores magnéticos. El diagrama simplificado de una pistola de múltiples etapas con 3 bobinas, un cañón, un proyectil ferromagnético. La pistola de bobina generalmente consiste en una o más bobinas dispuestas a lo largo de un cañón, por lo que la trayectoria del proyectil acelerador se encuentra a lo largo del eje central de las bobinas. Las bobinas se encienden y apagan en una secuencia sincronizada con precisión, lo que hace que el proyectil se acelere rápidamente a lo largo del cañón a través de fuerzas magnéticas. Los cañones de bobina son distintos de los cañones de riel, ya que la dirección de aceleración en un cañón de riel es perpendicular al eje central del bucle de corriente formado por los rieles conductores. Además, los cañones de riel generalmente requieren el uso de contactos deslizantes para pasar una gran corriente a través del proyectil o sabot, pero los cañones de bobina no necesariamente requieren contactos deslizantes. Si bien algunos conceptos simples de pistola de bobina pueden usar proyectiles ferromagnéticos o incluso proyectiles de imán permanente, la mayoría de los diseños para altas velocidades incorporan una bobina acoplada como parte del proyectil. Otra forma de pistola de bobina es aquella que consiste en un imán fuerte en un riel. Hay 2 bolas de metal en un extremo del imán. Se coloca otra bola junto al imán, pero no se atrae. Cuando la bola se empuja hacia el imán, acelera hasta que golpea el imán con cierta fuerza y velocidad. El impulso se transfiere a través del imán a la última bola, que sale volando por el extremo con casi tanta fuerza como la primera bola con la que empezó. Esto es una traducción más o menos del texto. La premisa detrás de esto es que esencialmente una pistola de bobina con un tiempo de recarga relativamente rápido. Incluso en esos días las pistolas EM tardaban un tiempo en recargarse.
y en lugar de depender de circuitos de activación complejos que no hubieran sido prácticos en un tiempo antes del silicio chip, mira nada más, chips de silicio, fue con una rueda de activación. Los cañones de bobina se confunden con frecuencia con los cañones de riel. Sin embargo, los principios de funcionamiento son muy diferentes. Aunque ambos funcionan con electromagnetismo, requieren una gran cantidad de energía. En un cañón de riel no hay bobinas en sí. El proyectil, armadura y los dos rieles a cada lado crean un electroimán gigante, mientras que en una pistola de bobina, cada bobina es un electroimán que se energiza momentáneamente de forma secuencial a medida que el proyectil se acerca a cada uno. Esto requiere que las pistolas de bobina sean más complejas, con múltiples etapas de aceleración que requieren intrincados mecanismos de activación y sincronización cuidadosa. Por lo tanto, las pistolas de bobina son más impresionantes. Parece un altavoz, rayo de la muerte, una pistola. Este era el tanque del que hablaba. La torre Daniels E. Fisher, ubicada en el corazón de Denver, Colorado, un emblemático símbolo de la arquitectura y la historia de la ciudad, construida en 1910 como parte de los grandes almacenes Daniels E. Fisher. Esta impresionante estructura se erigió como el edificio más alto en el río Mississippi y el estado de California en su época, alcanzando una altura de 325 pies, es decir, unos 99 metros. La torre no solo representa un logro arquitectónico, sino que también refleja el crecimiento y el desarrollo de Denver a principios del siglo XX. Su diseño, que combina elementos del estilo neoclásico y el renacimiento, la convierte en un hito visual a lo largo de los años. La altura, la majestuosidad no solo desafiaron las expectativas de la época, sino que también simbolizaron la ambición y el progreso de una ciudad en expansión. Se convirtió rápidamente en un punto de referencia para los habitantes de Denver y un atractivo para los visitantes. Aún existe. Hoy en día se puede ver. Tiene su Wikipedia. Quizás quieran echar un ojo, les paso por ahí el artículo sobre la torre. Un colegio entre Shaw Street, Everton, 1854-2023, comparado con el cuadro de Thomas Hosmer Shepard, que también muestra la iglesia San Agustín. Este hombre Shepard es de 1793 a 1864, acuarelista, topógrafo británico muy conocido por sus pinturas arquitectónicas. Sus pinturas sirvieron de base para los grabados en acero de muchos libros. La mayor parte topográfica se caracteriza por la atención al detalle, junto con escenas realistas en las que se aprecian personas, carruajes y caballos. La estación Bonaventura, un emblemático edificio en Montreal, Quebec, inaugurada en 1887, rápidamente se convirtió en un importante centro de transporte para la ciudad. Su arquitectura reflejaba el estilo de la época, con detalles elaborados que la hacían destacar entre las estaciones de tren de su tiempo. Durante sus años de funcionamiento, la estación no solo facilitó el transporte de pasajeros, sino que también se convirtió en un punto de encuentro social y cultural. Sin embargo, la historia de la estación Bonaventura no solo estuvo exenta de tragedia. En 1916, un devastador incendio destruye gran parte de la estructura, marcando un punto de inflexión en su historia. A pesar de este desastre, la estación fue reconstruida, reabrió sus puertas, continuando su legado como un importante nodo de transporte. Desafortunadamente, la historia se repitió en 1948. Un segundo incendio arrasa con el edificio, esta vez de manera irreversible. Hoy en día, aunque la estación ya no existe, su legado perdura en la memoria colectiva de la ciudad.
La historia de la estación Buenaventura es un recordatorio de la importancia de preservar el patrimonio arquitectónico y cultural. Aquí hay un motivo para el derribo. A veces los inicios de estos incendios son bastante extraños, pero demos el beneficio de la duda. Sin embargo, les cuento, hay otras historias de derribo de edificios que realmente no tienen lógica. No se buscaba conservar la historia. Estoy en Canadá. Ese es el incendio. De hecho, por ahí hay otros edificios imponentes cercanos. Mira esa gran cúpula. El edificio de ahí al fondo también se ve impresionante. Quiero presentarles esta ilustración. El artista se llama Alexandre Valle o Valle, no sé cómo se pronuncia. Alexandre Valle, un destacado ilustrador del siglo XVI, muy viejo, conocido por su obra Nachkamp un andere Feuerwehr. Creo que está en alemán el título, algo así. Está muy complicado de leer. Esta imagen evoca una atmósfera cataclísmica. Nos invita a sumergirnos en un mundo lleno de simbolismo, misterio, por todo lo que podemos encontrar en ella. Debajo, gente luchando, escudos en llamas, espadas en llamas. Por cierto, no dejen de ver un video que tengo, espadas en llamas, pues tiene varios detalles interesantes. Al observar la ilustración notamos la presencia de varios personajes que parecen estar tocando tambores. Puede sugerir una conexión con rituales o ceremonias, lo que añade una capa de profundidad a la interpretación de la obra. La energía que emana de la imagen es palpable y parece que cada elemento tiene un propósito específico en esta narrativa visual. Uno de los aspectos más fascinantes de la ilustración son los dragones que aparecen en ella. Su presencia omnipresente puede simbolizar poder, destrucción o incluso protección. Estos seres míticos a menudo son asociados con la sabiduría y la fuerza. Parecen estar en armonía con el entorno, lo que plantea preguntas sobre su papel en la escena. Vemos el sol en la parte superior de la imagen. Parece mostrar una expresión de satisfacción, lo que contrasta con la intensidad de la acción que se desarrolla a continuación. Este detalle puede interpretarse como un símbolo de esperanza, será un recordatorio de que incluso en medio del caos hay un equilibrio que se mantiene. Por último, los personajes parecen estar vestidos con trajes de color azul intenso, que podría estar relacionado con el cobalto. Este color no solo es visualmente impactante, sino que también puede tener connotaciones de protección y fortaleza. Quizás están preparados para enfrentar los desafíos que se les presentan. Por cierto, se parece mucho a los festivales de sacrificios que realizaban los guerreros aztecas. Literalmente es un combate de gladiadores romano. Ahora sí pueden notar los dragones por todo el cielo. Yo tengo una representación del Mahabharata, en esta batalla en el Kurukshetra, en la que Krishna está a punto de lanzar su arma con la fuerza de 10.000 soles. No recuerdo cuánto poder era. La ilustración la pinta como un tipo de rueda, como de un carruaje, algo así. Se ve bien similar a esa que vemos tirado en el suelo. Pequeños dragones están siendo rematados con estas espadas y algunos hombres con tambores. ¿Qué interpretación podrían darle a ustedes? También se ve gente corriendo, entrando a los edificios. Incluso se me viene a la mente un ataque de miles de dragones de este estilo a esta ciudad. Tengan en cuenta que esto es por ahí cercano al 1600. Todavía estamos en una época medieval, época en la que son famosos los dragones, los grifos, los unicornios, todo este tipo de animales medievales, que incluso están documentados por muchos historiadores, entre ellos los griegos, los romanos, etc. Sin duda hay dragones por ahí atacando junto con algún tipo de flechas que parecen como rayos de fuego, quizás para derribar a estos dragones, tipo Van Helsing derrotando monstruos. Ahí se ve como una gran explosión. Estas centellas despiden esos rayos. Pero ¿qué función tendría el tambor en este caso? Si fuese un tipo de ataque de estos animales. ¿Para aturdir? Algo así. Es medio extraña y curiosa a la vez.
Hablando de cosas medievales, tengo por ahí algunas cuantas sobre Alejandro Magno. Le Livre et les Viaje Historia du Bon Roi Alexandre, datada en 1420, una obra que narra las hazañas del rey Alejandro Magno, adornada con impresionantes miniaturas que ilustran momentos claves de su épica aventura. Miniaturas que representan la batalla de Alejandro con jabalíes, guerreros salvajes. Combate de las manos de los guerreros se entrelazan en un frenesí en acción. Alejandro enfrentando a un hipopótamo. Pues no estoy seguro si es el jabalí a lo que se refieren. No creo que es esta imagen. Mujeres. ¿O será este que parece dragón? Alejandro enfrentándose a un hipopótamo, una bestia inusual en el contexto de las batallas. Desafíos extraordinarios que el rey debe superar. Luego Alejandro dialogando con extrañas mujeres. Sin duda que debe ser esta imagen. Que por cierto trae los estandartes del rey Arturo. Se supone que es Alejandro. Alejandro contra gigante. Quiero pensar que es esta ilustración. Finalmente Alejandro quemando a un salvaje en un acto brutal que refleja la dureza de las guerras. Pues creo que sí, eso que parecía un dragón era supuestamente un hipopótamo descrito. Quiero presentar este misterio. Las piedras esféricas en la costa de Yogasaki, ubicada en la ciudad de Ito, la prefectura de Shizuoka, Japón. La costa de Yogasaki se formó hace aproximadamente 4000 años, dicen por ahí, tras la erupción del monte Omuro. Este evento volcánico dio origen a una costa rocosa impresionante. Dichas olas del océano han esculpido las piedras a lo largo de los siglos. Así de perfecto, qué curioso. Entre las características más notables de esta costa se encuentran los baches, agujeros circulares formados por las grietas en la roca, resultado de la erosión provocada por el constante vaivén de las olas. Sin embargo, lo que realmente capta la atención son las grandes rocas esféricas que a menudo se encuentran en el interior de estos baches. Estas formaciones rocosas que parecen haber sido pulidas por la naturaleza son verdaderamente excepcionales. Su apariencia perfectamente esférica plantea preguntas intrigantes sobre su origen. Algunos expertos sugieren que estas esferas son el resultado de un proceso natural de erosión, donde las olas del océano han trabajado incansablemente para dar forma a estas rocas. Sin embargo, su aspecto tan inusual ha llevado a muchos a cuestionar si realmente son producto exclusivo de la naturaleza. ¿Qué opinan ustedes sobre el fenómeno? ¿Creen que estas esferas son simplemente el resultado de la erosión natural o hay algo más detrás de esta formación? Los invito a dejar sus comentarios y compartir sus pensamientos. Y quiero darles muchas gracias por estar aquí y los veo más adelante con más información. Muchas gracias, saludos.